Ok, todos bienvenidos. Todo con calma hoy, ¿no? A los que están en línea les saludamos. Gracias también por estar con nosotros y por permitir llegar la palabra de Dios a sus vidas. Nostalgia, hoy quiero hablarle de esto. Y sabe que me gusta a veces decirle por qué o cuáles a veces son mis motivaciones para predicar. Y de los temas que hablo, predico habitualmente, me veo gran parte de ellos motivados analizándome a mí mismo, analizando a la gente, veo cómo a veces alguien dice una frase y me anima, quizás con una sola frase, para indagar qué puedo hablar sobre lo que esta persona está pensando, ¿no? Alguien estará pensando, ay, usted no le ora a Dios para decirle que le guíen lo que predica. Entonces, estoy motivado a hablarle de esto hoy porque hace algún tiempo escuché a alguien diciendo una frase en concreto, una persona que estimo mucho, una hermana en la fe, que dijo, los cantantes o las canciones de ahora, cristianas, no son como las de antes. La música de hoy ya no es como la de antes. Antes era muy bonita, la de ahora ya no es igual a la de antes, ¿no? Entonces me di cuenta que cuando hablamos de esta forma, lo que está hablando realmente es la nostalgia, los recuerdos, ¿no? Y entonces, nuestros recuerdos, es inevitable a veces tener recuerdos. Los recuerdos siempre suelen acompañarnos. A veces los dejamos salir más a flote, otras veces están como más escondidos, ¿no? Pero es bastante improbable que alguien no tenga recuerdos. Usted puede recordar su niñez, su adolescencia, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de nostalgia, hablamos de la tristeza y la melancolía que hay en determinados recuerdos, porque algo se ha perdido, porque hemos perdido a alguien o porque algo simplemente no está o no nos acompaña más. Entonces, la nostalgia inevitablemente, obviamente, tiene que ver con recuerdos, pero habla de melancolía, de recuerdos tristes, no de esos recuerdos alegres. Quizás los recuerdos que son más tristes no quiere decir que no sean bonitos, pero claro, la tristeza, como traerla a nuestro tiempo, evocar la tristeza, no suele ayudarnos mucho. La melancolía, la tristeza no suele ser muy amiga de ir hacia adelante, de ir hacia un futuro grande de bendición, mirando las cosas como dice la Biblia, aquellas que ahora no son, tú míralas como si fueran de otra manera, por fe, trabaja en ello, cree en Dios. Entonces la tristeza no es muy aliada de esto, de querer generar un presente y un futuro en el cual nosotros construyamos algo. Entonces, la nostalgia nos evoca mucho a recordar alimentos, música, personas, lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el punto que incluso la nostalgia puede llevarnos a evocar, a recordar, quizás para los que llevan mucho, mucho tiempo, muchos años, décadas incluso, como creyentes, fieles cristianos del Evangelio, algunos quizás pueden con nostalgia recordar predicadores de antaño, las formas incluso de vestir, como quizás antes, a veces me parece que eh, cuando alguien recuerda quizás la forma de vestir de un hermano en la fe, de un ministro, llámele como quiera, parece que tiene que ser cortado con un mismo patrón, incluso para estos tiempos. Y es allí donde creo que la nostalgia, gente, no nos ayuda. No, pero recordar es muy lindo, recordar es muy bonito, hay que tener recuerdos, claro, pero no recuerdos que nos evoquen a tristeza y a melancolía. Y añado esto, incluso que se empiecen
o se conviertan en recuerdos chocantes para nuestro presente e incluso para el presente de otras personas que hacen todo lo posible por agradar y honrar a Dios. Más allá, no solamente por honrar y agradar a Dios, sino por amar a Dios y servir a Dios. Mire, todo lo que nosotros vamos recordando con tristeza y con melancolía, en cuanto, quizás llámelo así, el cristianismo, el evangelio, pero esto no solamente hablo de cristianismo, de evangelio, de iglesia, de palabra de Dios, no, esto es aplicable para todos los ámbitos, trabajo, estudio, familia, sociedad en general. Todos los recuerdos que nosotros apliquemos y traigamos para este tiempo pueden convertirse en un estorbo, pueden ser como un ancla que nosotros mismos dejamos o tiramos para que nuestra vida se paralice. Porque de recuerdos no podemos vivir. Honestamente los recuerdos, y sobre todo si son tristes, melancólicos, porque algo ya no está o porque algo ya no se hace de una forma, es el ancla que no nos va a permitir seguir adelante. Una de las frases muy célebres a veces de nosotros como cristianos es, pero Dios es el mismo, Dios no cambia. Eso es verdad. Es una verdad que tiene tanto poder y tanto peso y debe de tenerlo en nuestra vida, pero es una verdad que nosotros no debemos de llevar para decir que como se hacían hace 40 años las cosas, se tienen que seguir haciendo 40 años después, para poder justificar que Dios es el mismo. No, Dios es el mismo, haciendo las cosas hace 40 años que haciéndolas ahora. Dios es el mismo que hace 40 años usaba personas de Dios para, ejemplo, llevar el mensaje a través de la radio. Dios sigue siendo el mismo 40 años después para llevar el mensaje de la palabra de Dios a través de alguien, a través de las redes sociales, a través del internet, etcétera, etcétera. Sigue siendo el mismo. Las formas sí que pueden cambiar y yo creo que es necesario que las formas cambien. Y es aquí cuando los cambios, las formas se van cambiando, la nostalgia de alguien puede llevarle no solamente a que no colabore, sino que no ve provecho en todos los cambios que la sociedad nos vaya presentando y nosotros como personas creyentes podemos correr el peligro por la nostalgia del pasado de no adaptarnos a una sociedad que va demandando a Dios de formas específicas. Quizás no son las mismas formas que una sociedad demandaba hace 40, 50 años para conocer de Dios. Quizás la demanda hoy en día es diferente. Y entonces, esa nostalgia a veces se arraiga mucho, mucho en el corazón. No, yo recuerdo que antes había más seriedad, puede decir alguien. Alguien puede decir ya, para mí, exagerando. Yo recuerdo antes, años atrás, décadas, lo que era tiempo de música, de alabanza para Dios, no era el circo mediático de hoy en día. ¿Usted ve lo que puede llegar a provocar la nostalgia? Y entonces a lo mejor alguien desea leer la Biblia digitalmente, no en papel. No, porque la Biblia hay que leerla en papel, porque hace 30 años era así, hace 20, no podemos permitir que se introduzca, etcétera, etcétera. Pura nostalgia. Y cuando vemos nosotros la música, mire, usted me ha escuchado hablar otras veces de un testimonio personal del poder y la influencia que tenía la música sobre mi vida. Creo que no recuerdo el día de mi vida desde hace muchos años, a lo mejor hablo 20, 25 años atrás, o sea, cuando tenía como 6, 7 años, donde no haya escuchado música. Una de mis frustraciones es no haber sido músico. Me hubiese gustado, pero no, el talento no estaba. El talento para eso no está. Y un día tuve que entenderlo y decir, usted es negado para esto, no intente más, busque otra cosa. Y la música, en lo personal, es parte de mi vida cada día. Todos los días de mi vida yo escucho música.
Y creo que la música tiene un poder fuerte sobre cada vida y sobre cada corazón. Yo soy de los que pienso que la música puede conducir a alguien a el propósito que haya detrás de esas canciones, que haya detrás de la melodía, aún del ritmo. Y creo que nosotros debemos de valorar a dónde, con respecto de la música, aunque no es el tema, a dónde nosotros queremos llegar. Sí, yo sé que la música es el eterno debate o uno de los eternos debates dentro del cristianismo. No, es que un cristiano solo puede escuchar música cristiana porque lo demás es del mundo, etcétera, etcétera. Eso podemos debatirlo y nunca acabar. Nunca acabaremos con este debate. Cada uno, según el Espíritu Santo, es mi opinión, le vaya guiando. Si la música que no es cristiana y usted la escucha, pero esa música a usted le lleva a tristeza, recuerdos de nostalgia, de melancolía, a ser no la persona que Dios quiere que usted sea, obviamente esa música le está haciendo daño. No la escuche, por favor. Mejor trate de reemplazarla por música que de una u otra forma le hable de la palabra, le hable de Dios y le inspire a ser mejor persona y a adorar y a cantar el nombre de Dios. Entonces, que la música de antes dentro del cristianismo ya no es la misma que antes, eran unos coros muy lindos, esto y lo otro. Gente, pura nostalgia. Los hombres de hoy en día siguen teniendo la misma presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios sigue estando en los compositores, músicos, cantantes de hoy en día. Lo que pasa es que cuando la gente evoca esos recuerdos de la música, normalmente hay un choque muy frontal, muy cultural con respecto del ritmo quizás de la música. Pero yo veo gente tan dedicada en estos tiempos en la honra hacia Dios a través de canciones, de melodías, de interpretaciones. Y yo me siento a veces como, voy a decirlo así, como tan enganchado en el ala de un ángel con determinadas canciones que yo digo, Señor, tan grande inspiración has dado tú a esta persona, esto es tremendo, porque considero que la música de hace 40 años no fue mejor que la música que de hoy en día. Y no generalizo. A mí personalmente hay ritmos que no me gustan, no los escucho. ¿Me entiende? Y creo que esa apreciación, en mi opinión, con respecto de lo que no me gusta, no me puede llevar a generalizar. Porque cuando lo hago, estoy evocando a esos recuerdos y estoy entristeciéndome y estoy diciendo, lo de antes sí era lo bueno y lo de ahora no sirve para mucho. Y creo que los hombres de Dios, mujeres de Dios de hoy en día están haciendo un gran esfuerzo por hacer la obra del Señor en todos los ámbitos, en cada área, ubicándose en el tiempo en el que vivimos, pero con el mismo Espíritu Santo. Alguien dirá, pero no son mejores que los de antes. Ok, pero no creo que sean peores. Y yo veo grandes resultados en estos tiempos a nivel mundial, donde quizás jóvenes con aspectos que para muchos no son los adecuados, están siendo los instrumentos de Dios para este tiempo. Pero quizás la nostalgia de alguien dice, esa persona, ¿qué es eso? Dios no está en esa persona. No podemos juzgar a alguien y mucho menos decir que Dios no está en esa persona, simplemente porque su aspecto físico no nos cuadre. Y entonces Pablo, este Pablo a mí me encanta realmente, este Pablo es singular, espectacular Pablo. Pablo cuando empezó a hablar del poder del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en los creyentes y lo que el Espíritu Santo quería otorgarle a los creyentes para que funcionaran en su vida diaria y para que funcionaran en el poder y la gracia de Él para ejercicio de determinadas funciones. Antes de hablar de aquello tan conocido como dones espirituales, Pablo dijo algo.
Y Pablo dijo lo siguiente: hay distintas clases de dones espirituales, regalos espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y entonces a lo mejor hay uno que canta, a otro se le da bien administrar, a otro se le da bien profetizar, a otro se le da muy bien quizás organizar, a otro se le da muy bien presidir, a otro se le da muy bien hablar en lenguas. Pablo está diciendo diversidad, pero la única fuente es el Espíritu Santo. Solo hay una fuente. Y entonces Pablo dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Pablo dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, Pablo está diciendo, es un solo Dios para todos. Porque quizás a mí no me cuadre la forma en la que alguien hace las cosas. No puedo decir que el Dios de esa persona no es el mismo Dios mío. Pablo está diciendo, es un Dios para todos. Y Pablo está diciendo, es Dios para todos. No porque no creo, así habla la nostalgia. No porque no creo que esos mensajes de hoy en día, esas predicaciones de hoy en día, de 20, 25 o de entre 20 y 40 minutos, no creo que sean muy de Dios, porque en mi tiempo, puede decir la nostalgia, a través de alguien, los mensajes eran de 1 hora y media, 2 horas, y no nos dormíamos en la reunión. Eso sí que eran mensajes. Pura nostalgia, pura nostalgia. Porque a lo mejor alguien puede decir, yo veía más seriedad en los jóvenes de aquel tiempo, en los 80s, en los 70s, en los 60s, en los 90s. Jóvenes más puestos, más dedicados, jóvenes que cumplían, jóvenes que esto, jóvenes que lo otro, que su vestimenta era de una forma, no veía tantos jóvenes, no habían tatuajes, eso no existía, que si eso es del diablo, que si etcétera, etcétera. Yo hoy en día veo jóvenes que quizás no cuadran dentro de esa nostalgia por su físico, por su apariencia, por su forma de vestir. Es que ya no tenemos ese deseo de cuando vemos a alguien de decirle que Dios te bendiga. En mis tiempos eso sí que ocurría. Mira, yo he pasado con esto vergüenzas. Porque usted sabe que yo soy poco de saludarle, que Dios le bendiga. Pero no porque no se lo exprese, quiere decir que en mi corazón no hay un deseo de que Dios le bendiga. Y usted sabe que yo siempre le saludo, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le fue esta semana? A algunos cuando puedo, les digo, puedo ayudarle en algo, hay algo para hacer, etcétera, etcétera. Y en mi boca, en mi saludo, y yo por esto sé que la nostalgia es peligrosa. En mi saludo, usted ya lo sabe, usted me conoce. No está habitualmente el Dios te bendiga. Pero no quiere decir que no esté mi deseo, porque no lo declaro con palabras. Es que esa persona no me demuestra el amor porque no me dice Dios te bendiga. Y mis hermanos en la fe hace 30, 40 años, siempre. Y entonces si me los encontraba a la salida, Dios te bendiga. Si iban al baño y volvían a decir, hola, Dios te bendiga. Y me saludaban, Dios te bendiga, 4 o 5 veces en 10 minutos. Pero seguramente hay el deseo en el corazón de alguien de que Dios bendiga tu vida. Mire, yo veo la operación del Espíritu Santo de una forma que hace 40 años era impensable. Y hablo esto porque recopilo información de algunas personas que son creyentes incluso desde antes de que yo naciera. Y algunos me dicen que hace quizás 30, 40 años era impensable que alguien faltase a una reunión de domingo o a una reunión habitual de semana
porque tuvo que irse a visitar de urgencia a un familiar que se le enfermó y entonces decidió ir a suplirle ese momento, asistirle, porque ya le estarían reclamando en la próxima vez que le vieran, tú no viniste. Es que antes sí había más dedicación. Mire, a nosotros los que servimos a Dios, pastoreamos a la gente, ministramos por esa gracia infinita de Dios, ¿qué más que nadie faltara el domingo? No conozco a un pastor que no quiera que toda la gente que tiene, incluso más gente nueva, no falte ningún domingo. Pero no porque alguien falte un domingo, quiere decir que ya esa persona se olvidó de Dios. Porque en medio de la nostalgia, nosotros vamos y corremos el peligro de ver a la gente por el exterior para crucificarla. Pero tengo que decirle que realmente Dios ve sus corazones a través de la cruz. Nosotros vemos el exterior para crucificarles. No, este es de Dios, este no es de Dios, porque me acuerdo que en mi tiempo esto, porque me acuerdo que en mi tiempo lo otro. Recuerdo hace unas semanas atrás, unos meses, una persona que estimo mucho, aquí un hermano de la fe, me dijo, tengo una inquietud. Y yo, a ver, cuenta el chisme. Yo sé que a usted no le gusta el chisme. Me dijo, tengo una pregunta, pero no es crítica, solamente una inquietud. Y yo, suéltela. Me dijo, ¿por qué cuando estás en la iglesia o en el templo o en la casa de Dios, cuando terminas las reuniones y vas a orar, oras con los ojos abiertos? Dice, no te veo que cierres los ojos. Y yo le dije, pero ¿te parece que está? Me dice, no, 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 porque yo lo hago también igual a veces. Oro con los ojos abiertos. No tengo una respuesta como tal. Me gusta ver lo que está ocurriendo cuando termino una reunión y estoy orando. Me gusta ver lo que está pasando, me gusta ver lo que está ocurriendo. No tengo por costumbre cerrar mis ojos cuando oro. Pero la nostalgia es tan peligrosa que puede llevar a que por una simple oración con los ojos abiertos, alguien pueda decir, esa persona no tiene respeto ni reverencia por el momento. Porque en mi tiempo todos cerrábamos los ojos. Porque en mi tiempo, en cuanto llegábamos a la casa de Dios, todos nos poníamos de rodillas. Y creo que ese tiempo fue espectacular, no lo dudo, y no hay ironía ahora mismo en mi corazón en estas palabras. Pero creo que el corazón no debe medirse por si alguien llega a la casa de Dios automáticamente y si se arrodilla es un hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Si no se arrodilla, ese le pasa algo, aquella está mal. ¿Y usted por qué dice eso? No, porque en mi tiempo, nostalgia, gente, pura nostalgia. Y Pablo está diciendo, gente, Dios tiene a través del Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo la fuente, tiene una motivación que nos ayudemos los unos a los otros. Y yo, honestamente, cuando hablo así con Dios, y cuando, no sé si usted ha tenido ese momento que usted está como, así como compungido de corazón y le dice a Dios, ten misericordia de mí. Aunque sabemos que Dios día a día tiene misericordia. Pero ese momento de oración que le dices, ten misericordia de mí. Una de las cosas que a veces recuerdo que le digo en medio de esa misericordia, ten misericordia de mí. Y no me mires a mí directamente. Mírame a través de tu Hijo Jesucristo. Porque cuando Dios me mira a través de su Hijo Jesucristo, me ve puro, me ve santo, me ve sin mancha. Porque es un solo Cristo, un solo Dios, un solo mediador. Pero es una gracia que opera en todos de manera diferente. Y la gracia que operó hace 10, 20, 30, 40 años sigue operando.
Lo que pasa es que las formas sí que pueden variar y tenemos ese privilegio de que las cosas varíen. Creo que es un privilegio que Dios vaya levantando en cada década, cada 20, 30 años, nuevas personas que tomen relevo conforme a lo que está viviendo la sociedad, con el mismo espíritu y con la misma gracia. No, yo no hago porque las cosas ya no se hacen como antes. Gracias a Dios que no se hacen como antes. Gracias a Dios que se hacen como los tiempos lo van demandando, con el mismo espíritu, con la misma finalidad de ayudar a esta sociedad, de ayudarnos los unos a los otros. Porque no somos robots, que pereza, todos iguales. Pero Dios es el mismo, pero yo no soy igual a como tú eres. Pero nuestro Dios sí, Él sí, pero tú y yo no, porque no somos robots. Y esto lo saben muy bien los padres que tienen varios hijos. Uno es más melancólico, el otro es más alborotado, la otra es un poco más sentimental y el otro le da igual todo, se puede estar cayendo el mundo, él no se para del sofá, la otra es más activa. ¿Por qué? Porque no somos robots. Y Dios no levanta un pueblo para que sean robots. Dios levanta un pueblo. Y esto es lo que a mí, o por lo menos una de las cosas que me impresiona del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos une al cuerpo, siendo tan diferentes, siendo miles, siendo millones a nivel mundial. Diferente color de piel, diferente nacionalidad, aún a veces diferentes formas de pensar. Porque Pedro pensaba de una forma y Pablo pensaba de otra, pero era el mismo espíritu. Y a veces no podían llegar quizás al mismo acuerdo, pero eso no paralizaba lo que uno tenía que hacer y lo que el otro tenía que hacer. Y entonces Cristo monta escándalo, porque donde se hablaba de Dios eran las sinagogas y Cristo decidía hablar de Dios en una montaña, de su Padre. Dios mismo decidía decirle a alguien, oye, préstame la barca, me subo un momento. Oye, esto se está llenando, échame un poco más para atrás, más mar adentro, para poder amplificar un poco más la voz. Y se mordían de la rabia y de la envidia, porque no, este hombre no tenía un mentor. Y digo este hombre con todo el respeto a mi Señor, no tenía un mentor conocido, no tenía alguien conocido que lo hubiese formado y no pasaba por allí, por la sinagoga, mucho. Pero aún así la gente le oía. La gracia de Dios, el Espíritu Santo, obrando. Usted y yo no somos robots y no estamos llamados a vivir de la nostalgia. Y la tristeza que a veces radica en el corazón de un pueblo es cuando no nos ponemos de acuerdo en las formas. Y cuando no nos ponemos de acuerdo en las formas, mire, créame, que habitualmente está como base la nostalgia. Y entonces esto es Madrid, esto es España. Y casi todos hemos venido del otro lado del charco. Y está bien, creo que puede haber un periodo de adaptación porque venimos con nuestra nostalgia cuando desembarcamos en este lugar. No, porque en mi Honduras y en mi Ecuador y en mi Colombia y en mi este y en mi por aquí y en mi por allá. No, porque allá no se hace así. Recuerde algo, ya no está allá, está acá. No, porque en mi país el mediodía es de 12 a 2, no de 2 a 4. ¿Qué va a hacer? ¿Vivir el mediodía de 12 a 2 en una nación que lo vive de 2 a 4? Usted sabrá si se adapta o no se adapta. No, pero es que no, pero es que en mi iglesia donde yo iba allá, madrugábamos a las 5 de la mañana a orar aquí, esto, lo otro, lo invito en enero, a las 5 de la mañana a ver si viene.
Y si las formas no son, o más bien, si las formas son siempre el obstáculo, y con esto voy al final, la fuente, que es el Espíritu Santo, y el fin, que es ayudarnos los unos a los otros, no son nuestra prioridad. No quiero que sus recuerdos mueran, pero lo que sí quiero, y permítame expresarlo así, es que desancle su vida, desan levante esa ancla tan pesada llamada nostalgia, donde todo lo de antes era bonito y lo de ahora todo es feo, donde la gente de antes sí servía y la de ahora ya no sirve. Esa nostalgia que le evoca incluso a estar con tristeza, con amargura. Voy un poco más allá, quizás aún con rabia, porque su vecino no se comporta como los vecinos se comportaban hace 30 años. Porque los jóvenes no se comportan como hace 20 años. Porque por aquí, porque por allá. Para el pueblo cristiano e incluso por esa gran misericordia de nuestro Dios, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Y Él se va a seguir moviendo y a todos nos da cosas para hacer. Es una única fuente. Y nos está estorbando la nostalgia que solemos tener en nuestro corazón. Yo le invito para que usted pueda hoy, si fuese su caso, pueda tomar una decisión y decirle a Dios: me gusta lo que dijo Pablo. El Espíritu es el mismo en todos. Y ya no estoy en los 70, en los 80, en los 90. Estoy en el 2021. Y el Espíritu quiere traer libertad sobre mi vida. Quiere quitar la nostalgia que me ancla para no avanzar. Quiere quitar esa ancla pesada que me lleva a criticar, que me lleva a ver que la gente que es de Dios no es de Dios, porque no lo hacen como lo hacían 20, 30, 40 años atrás. Amémonos y permitamos que el Espíritu Santo nos siga dando esa multiforme gracia y esos dones y podamos usarlos apegados al tiempo en el que vivimos sin separarnos de Dios, sabiendo que quizás lo que funcionó hace mucho tiempo no funciona ahora y lo que ahora funciona quizás dentro de 30, 40 años no va a funcionar, pero sigue siendo el mismo espíritu, sigue siendo el mismo amor, sigue siendo la misma función. Despojémonos de la nostalgia que nos ancla para no avanzar. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Gracias por cada corazón que oye y que ve. Y así como tú dijiste un día, el que tiene oídos para oír, oiga. Señor, más que oídos tenemos corazón. Más que corazón tenemos tu presencia a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy queremos decirte, perdónanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Si la nostalgia en nuestro corazón nos ha llevado a hablar de más, a criticar, a anclarnos y quizás a crucificar a las personas solo por lo que físicamente vemos. Tú nos ves a través de la cruz porque tú ves el corazón. Tú pesas nuestro corazón, pesas nuestras intenciones, porque en el corazón es donde radica todo lo que nosotros somos y vamos a llegar a ser. Gracias, Señor, por tu perdón, porque queremos a partir de hoy despojarnos de la nostalgia. Queremos levantar esa ancla que alguien estaba estancando en este tiempo por estar solamente viviendo de los recuerdos. Te pido, Señor, que les dé nuevas ideas a todos. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo fluya en todos y cada uno de ellos, desde el pequeño hasta el grande. Que esos niños se levanten, adolescentes y jóvenes, hagan tu obra conforme a tu voluntad y tengan ese comportamiento diario conforme tú, Espíritu Santo, les vayas dando y les vayas guiando. Ayúdanos a todos en este camino, ayúdanos a tener un futuro glorioso en ti,
Ayúdanos a desprendernos de todos aquellos recuerdos que traen tristeza, melancolía a nuestra vida y traigan venda para cegarnos, para no ver todo lo que se necesita para este tiempo y para el venidero. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.